Bienvenidos a todos nuestros amigos a la ventana interactiva del taller de mecánica Tracotools. Como ha sido ya nuestra costumbre, estamos hablando sobre el sellamiento del motor y en esta oportunidad estaremos atendiendo a las características del sellamiento de la máquina de combustión interna. Praco en más de 50 años se ha venido especializando en el sellamiento del motor. Habíamos ya anotado algunos conceptos importantes, como son el hecho de entender las diferentes razones del porqué del sellamiento y la necesidad del sellamiento entre la culata y el bloque. Habíamos también enunciado acerca de la evolución del vehículo versus las revoluciones del motor. También habíamos hablado sobre el incremento de la presión y de la relación de compresión, la evolución en la construcción del motor, y en la evolución habíamos definido motores monometálicos de fundición, motores bimetálicos de aluminio fundición y motores monometálicos de aluminio. Habiendo determinado estos aspectos tan importantes, ahora vamos a mirar las características de sellamiento. Cuando se va a desarrollar una junta o un empaque en un motor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos físicos. Uno, las altas temperaturas. Otro, la presión neumática. Tercero, la presión mecánica, las fuerzas de tracción. Y quinto, la presión hidráulica. Todos ellos afectan directamente el buen funcionamiento del motor. Pero hay algo que es básico y es fundamental, como es las altas temperaturas, y ese será nuestro tema para esta oportunidad. Entonces, para definir este criterio de las altas temperaturas, necesitamos entender qué significa la palabra temperatura. La temperatura es la magnitud de la cantidad de calor medible mediante un termómetro y en unidades que pueden ser grados Celsius, Fahrenheit, y cuando es a nivel de laboratorio, grados Kelvin. Como ustedes sabrán, este elemento de la temperatura es lo que determina realmente muchos aspectos de funcionamiento de la junta de culata. La temperatura es el resultado de la combustión que se genera dentro del motor. Como ya dijimos, es una máquina de combustión interna. Por lo tanto, el motor a explosión o motor a pistón es un tipo de máquina que obtiene la energía mecánica, que es la que hace que hayan piezas en movimiento, directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la cámara misma. Adicional a eso, los tipos más comunes de combustible son los materiales orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. En la combustión es una reacción química de oxidación en la cual regularmente se desprende una gran cantidad de energía en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego. Entonces, podemos ir definiendo ya que son un alto nivel de calor el que se genera dentro de la cámara, y a partir de ahí es que se desprenden todas las diferentes situaciones propias del funcionamiento del motor y también que determinan el sellamiento del motor. Entonces, en toda combustión existe un elemento que arde, que en este caso es el combustible, puede ser la gasolina o puede ser la CPM, y otro que produce la combustión, que es el comburente, que generalmente es el oxígeno en forma gaseosa O2. Ahora, a nivel de altas temperaturas, el calor en la cámara, se pueden encontrar los siguientes aspectos y se deben tener en cuenta. Uno es el potencial calorífico que tiene cada combustible. La gasolina está en capacidad de podernos entregar 600 grados Celsius. El diésel nos puede entregar entre 900 y 1000 grados Celsius. La pregunta es si estamos aprovechando todo ese poder calorífico. Lo otro es la temperatura que se requiere o la cantidad de calor que se requiere para que se dé la ignición y se genere la combustión. Como mínimo, en un motor necesitamos que el ambiente de la cámara esté a unos 430 a 460 grados Celsius. Si trabajamos con gas natural, esa temperatura promedia entre los 680 a los 700, y en el diésel estamos hablando de 500 grados Celsius. A partir de ahí es que se hace el aprovechamiento del calor, y pues la idea es que cada vez se pueda dar un mejor aprovechamiento para obtener una mejor combustión.
En las altas temperaturas, entonces, también debemos definir cuánto de eso realmente se convierte en trabajo o en fuerza mecánica. Entonces, tenemos que realmente va a entregar ese motor a nivel del volante, un 30% se constituye en fuerza. ¿Por qué? Porque el otro 30% se va a través del sistema de refrigeración, un 33% a través del sistema de escape, y lo que irradia el calor, que es lo que uno siente, inmediatamente abre el capó del vehículo, es aproximadamente un 7%. En otras palabras, en la medida en que aprovechemos de mejor manera el calor generado en la combustión, este 30% será también un poco mayor en los motores modernos. También debemos tener en cuenta lo siguiente, que como ya habíamos definido, que la temperatura es la magnitud que mide la cantidad de calor que se genera dentro del motor, todas las partes mecánicas, y en especial las que están siendo afectadas de forma directa, como son los pistones, como son los anillos, y en particular como es la junta de culata, todas las partes que componen el motor deben mantenerse a una temperatura mucho más baja que la de combustión para que podamos mantener realmente un funcionamiento adecuado de la máquina. Esto se logra a través del sistema de refrigeración. Y el sistema de refrigeración básicamente está compuesto por el termostato, el refrigerante, el radiador y la bomba de agua. Son los elementos básicos, aunque hoy día podemos contar con otros elementos. Ahora, no solamente tenemos el calor, sino que se genera también por la combustión una muy grande presión neumática. Dicha presión la vamos a determinar por la fuerza que se genera sobre la cabeza del pistón, impulsándolo en su carrera de descenso. En un motor diésel estamos hablando que corresponde aproximadamente a 150 bar o 2.700 libras por pulgada cuadrada. Aquí en este esquema, en esta gráfica, podemos ver cuán grande es la presión que se genera en el pistón dentro del cilindro y que impulsa el pistón en su carrera de descenso. Ahora, en un motor a gasolina, la presión está aproximadamente entre 60 bar o 1.000 libras por cada pulgada cuadrada. Entonces, hay una gran diferencia entre gasolina y diésel, porque también hay una gran diferencia en cuanto al poder de la combustión que se genera en el momento en que hay la combustión como tal. Entonces, este es un elemento muy importante a tener en cuenta para que podamos luego definir las razones que determinan los diferentes tipos de materiales con que están hechos las juntas de culata. Ya habíamos visto los materiales, pero luego veremos las juntas como tal y cómo funcionan dentro del motor. Entonces, esto también nos ayuda a poder ver lo importante que es el tener en cuenta el calor en el motor. Es al fin y al cabo el principio de funcionamiento de dicha máquina. En esta oportunidad, por su atención, como siempre, muchísimas gracias. Recuerde que los estamos esperando aquí en la ventana virtual del taller del mecánico Fracco Tools. Recuerde visitarnos en esta nuestra ventana virtual y seguirnos a través de YouTube y Facebook como Fracco Empaquetaduras, Instagram y Twitter como Fracco Colombia. Ha sido todo un placer, los espero la próxima. Muchas gracias.